Bueno, ahora saludos desde Koh Tao, Tailandia. Ya estamos en un punto donde nos vamos a sentar por más tiempo, al parecer, por una serie de circunstancias que se adecuan a nuestros planes. Quiero retomar un poco el tema del video antepasado, donde estoy hablando de filosofía del lenguaje, en función de la teoría de Sapir-Whorf. En el video antepasado respondimos la pregunta de cómo influye el lenguaje que hablamos, nuestra forma de relacionarnos con el tiempo y el espacio, así como empezar a cimentar la problemática que representa esta teoría, a su vez como su desarrollo y las condiciones de posibilidad donde se gesta. Hablamos un poquito del Dr. Sapir y del ingeniero Whorf. A su vez, esta otra pregunta me parece interesante y es si existen conceptos que no pueden ser comprendidos sin la lengua específica que los articula. Según la teoría, hay conceptos que pueden ser difíciles o incluso imposibles de comprender completamente sin el lenguaje específico que los articula. Lexicalización de los conceptos. Es decir, que algunos idiomas tienen palabras específicas para conceptos que no tienen un equivalente directo en otros idiomas. Es decir, que son intraducibles. Por ejemplo, el concepto de saudade en portugués, que describe una profunda nostalgia o melancolía por algo que se ha perdido. El concepto de apapacho, por ejemplo, para nosotros en México, que viene del náhuatl, es un concepto que tiene una fuerza que nos cala a fondo y cuyo significado es acariciar con el alma, y es otra de las ricas herencias del sincretismo mestizo. Este concepto no se consigue entender a fondo y es intraducible si lo queremos decir como una simple caricia o caressing o el nombre que le queramos poner, ¿no? Es inaprensible a menos que utilicemos la riqueza del concepto de apapacho. En pascuense está el concepto de tingo, que es el acto de tomar prestado objetos de un amigo hasta que no le queda nada. De nuevo, no hay una lengua donde ese concepto sea traducible a menos que lo hagamos con oraciones completas. A su vez hay categorías culturales. Algunos idiomas reflejan categorías culturales que pueden no existir en otras. Por ejemplo, ciertos idiomas indígenas pueden tener términos específicos para describir relaciones familiares extensas que no son reconocidas en culturas donde el concepto de familia nuclear es predominante. O por ejemplo, en la lengua garífuna, esta es una experiencia que yo tuve en mi paso por Honduras, al conversar con una señora garífuna, me comentaba que hay un concepto distinto para la palabra hermano. Le pregunté cómo se dice hermano en garífuna y ella me dijo depende, hermano mayor o hermano menor, y en función del estado cronológico que juegue el hermano en esa familia hay un concepto distinto. A su vez hay conceptos específicos en idiomas como el japonés que tienen formas de cortesía y honoríficos que reflejan relaciones sociales y jerárquicas que no están presentes en este grado en otros idiomas. Por ejemplo, con nosotros también está presente en el español, a diferencia del inglés, el tiempo verbal de usted. Estaba diciendo burradas y me fui a mandar. No es el tiempo verbal, es el pronombre de usted. Que ellos no tienen, ¿no? Yo a una señora de 80 años en inglés la tendrá que tutear, entre comillas, ¿no? Que es algo que no haría en español. A su vez, las percepciones sensoriales tienen formas distintas. La forma en que los idiomas describen los sentidos puede influir incluso en cómo sus habitantes perciben las experiencias sensoriales. Algunas lenguas pueden tener múltiples palabras para describir diferentes tipos de colores, mientras que otros idiomas pueden tener un número más limitado. Esto puede afectar la capacidad de los hablantes para percibir y distinguir ciertos colores, lo cual a su vez se entrelaza con complejos procesos evolutivos, como la capacidad que tiene la población esquimal para distinguir un rango mucho más amplio de blancos. A su vez, como mencionamos anteriormente, la manera en que los idiomas conceptualizan el tiempo y el espacio puede afectar la comprensión de estos conceptos. Por ejemplo, en algunas culturas que utilizan sistemas de tiempo basados en ciclos, como los ciclos agrícolas, la comprensión del tiempo puede ser radicalmente distinta de la visión lineal que muchas otras culturas tienen, sobre todo las culturas occidentales. Aquí se entrelaza el lenguaje con las condiciones materiales, lo cual también se me hace muy interesante, donde incluso la misma palabra, en el mismo idioma, puede tener efectos muy distintos, pues para un ciudadano de la capital mexicana, el invierno representa una temperatura un poco menor, pero que no altera de manera profunda las dinámicas sociales, mientras que para un habitante de Bilbao, al norte de España, el invierno es un fenómeno que cambia su relación con el mundo,
por completo, reduciendo considerablemente la temperatura de su ciudad, la cantidad de luz solar que recibe y los momentos del día de esparcimiento social. Así, incluso el mismo concepto en el mismo idioma tiene un relativismo profundo en función de dónde se enuncia. Espiritualidad y cosmovisión. Algunos conceptos espirituales o filosóficos pueden ser profundamente enlazados en una lengua particular. Por ejemplo, la noción de karma en sánscrito no solo se refiere a acciones, sino que está integrado en una visión del mundo que incluye conceptos de reencarnación y consecuencias morales difíciles de articular sin el contexto cultural asociado. Incluso cuando tomemos prestado ese concepto, como lo hacemos comúnmente en Occidente al decir karma, lo hacemos desde una perspectiva New Age y desde una conceptualización superficial que no comprendemos el trasfondo cultural que tiene, porque es toda una red de conceptos que se interrelacionan. De esta forma, la teoría de Sapir-Whorf sugiere que el lenguaje no es solo un vehículo de comunicación, sino que también desempeña un papel fundamental en la manera en que pensamos y percibimos el mundo. Algunos conceptos son intrínsecamente culturales y lingüísticos, y su comprensión completa a menudo requiere un conocimiento profundo del idioma que los articula. Esto implica que la lengua que hablamos no solo refleja nuestra realidad, sino también la construye y la limita en ciertos aspectos. Entonces, de nuevo, como ya habíamos establecido en el video antepasado, en función del lenguaje que hablamos, se genera cierta red de conexiones con lo real, particulares y específicas, ¿no? Por eso también es una invitación a hablar tantos lenguajes como nos sea posible, no solo para tener una mayor relación con otros seres humanos y poder alcanzar conversaciones con otros seres humanos, lo cual también se torna sumamente interesante, sino para tener maneras interpretativas del mundo distintas. Yo creo que no lo he comentado aquí, pero también la forma en la que mi mente funciona es por medio de un diálogo con diferentes clases de voces o tipos de voces que se juegan como una clase de conversatorio en mi cabeza, e incluso en función del lenguaje, y lo veo cada vez más porque mi vida y mi relación con los demás está determinada cada vez más por el inglés que por el español. Se generan diferentes puentes y diferentes voces con las cuales converso en cierto sentido y pienso de manera distinta en una lengua que en otra, y puedo expresar sentimientos de manera más específica en una lengua que en otra. El ethos completo, la forma en la que me comunico y a la que me siento conmigo mismo y a la que me relaciono con los demás es distinta, ¿no? Por ejemplo, en un sentido cómico, la comedia para mí es mucho más rica si la hago en español. Las cosas me parecen mucho más graciosas, y sobre todo si es un humor mexicano que está mediado por el lenguaje y está mediado por cierto tipo de lenguaje, no solo del mexicano, de cierto tipo de mexicano, ¿no? Para mí el lenguaje popular, el lenguaje hasta cierto punto barrial, guarda una conexión conmigo mayor y me parece más graciosa que quizá un lenguaje del mexicano acomodado, que no conecto tanto de la clase, por ejemplo, con la que me dirijo a los videos, ¿no? Que es un lenguaje menos popular, menos soez, que no me permite tanto el jugar de manera cómica como muchas veces lo hago con mis amigos o como se hace en mi familia, por medio de ese lenguaje de la mexicanidad que es muy, muy particular. Por ejemplo, el albur o el calambur, ¿no? Que son elementos muy interesantes que tenemos como mexicanos. Y más allá de eso, se quedan ciertas preguntas pendientes que pienso resolver en videos próximos en función del lenguaje. De nuevo, es uno de los temas que me interesan en demasía, el papel que el lenguaje juega en nuestras vidas y el lenguaje como un punto de vista ontológico, nuestra relación del mundo, nuestra relación con lo ente por medio del lenguaje, mediada por el lenguaje. O sea, que es una visión un poco platónica de que nuestra relación con el mundo es hasta cierto punto lógica. Remitámonos otra vez a la etimología de logos, no solo como pensamiento, no solo como ciencia, no solo como orden,
sino también como palabra. Nuestra relación con el mundo es por medio de las palabras, nuestra relación como humanos es por medio de las palabras. En función del idioma que hablemos y de las palabras que utilicemos, nuestra relación con el mundo se verá afectada. Y ya me voy porque me está viendo mi novia y me pongo a veces penoso. Entonces pues va en ese sentido. Banda, antes de despedir el video, ahorita que lo estoy editando me di cuenta que estaba súper despeinado, una disculpa por eso. Pero me paré de rápido a hacer el video antes de que se me fuera el atardecer, después de echarme una pinche siesta, entonces lo siento. Yo sé que soy fodongo, pero no tanto. Y nada más era eso. Paso por empatía.